Vamos a ver, estaba diciendo al término de la primera sesión que la velocidad de la luz tiene un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Nuestros fenómenos de la vida diaria suceden en la física clásica, aquí, en los fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Incluso el sonido, para que se den una idea, el sonido está muy por debajo de la luz, no se le compara. El sonido tiene una velocidad en promedio, porque tiende a variar dependiendo del medio, si es aire o agua o si hay obstáculos, tiende a variar. Tiene un valor en promedio de 340 metros sobre segundo. Ahí está. Ni siquiera llega a 1 kilómetro sobre segundo, ni a 1 kilómetro. En cambio, la luz son 300.000 kilómetros sobre segundo. Por eso es esta la división de la física, bueno, la clasificación de la física. En la física clásica están todas las ingenierías, todas. El conocimiento para la construcción de obras, de edificios, puentes, carreteras, todo está aquí. Todas las ingenierías están en la física clásica, porque son efectivamente fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Son nuestros fenómenos de la vida diaria. Evidentemente nos movemos a una velocidad muy por debajo de la luz, muy por debajo a los 300.000 kilómetros sobre segundo. Aquí está la física de Newton, de Isaac Newton. Todo está en la física clásica. Clásica significa tradicional, eso es lo que significa clásica. Tradicional, es decir, lo que es de la vida diaria, lo que es del diario. Entonces, pues sí, en nuestra vida diaria, todo el tiempo nos movemos a velocidad por debajo de la luz, muy por debajo, ¿no? Entonces, incluso un coche muy veloz, pues nada más llega a, digamos, 100 kilómetros sobre hora. Un coche muy, muy veloz, pero 100 kilómetros sobre hora, no sobre segundo. Incluso pues, la luz es kilómetros sobre segundo, en un solo segundo, no en horas. Entonces, incluso el movimiento de los automóviles entra dentro de la física clásica, obviamente, es muy por debajo de la luz. Si se entiende, dudas hasta acá, comentarios, preguntas. Bueno, entonces continuamos. Igual si hay un término que habrán oído en un video de una red social, igual pueden preguntar. Como dije, muchos de estos conceptos luego los ponen en videos cuando en realidad no lo explican de forma correcta. Bueno, por otro lado, la física moderna dice, estudia fenómenos a una velocidad cercana a la luz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esta clasificación? Porque los fenómenos cambian completamente a una velocidad cercana a la luz. A una velocidad cercana a la luz cambia el tiempo, el espacio, el peso de los objetos, su masa, cambia la masa de los objetos, todo cambia. La materia cambia a velocidad cercana a la luz. Cambia el tiempo, el espacio y el peso del objeto. El peso me refiero a su masa, a su cantidad de materia. Bueno, esos conceptos lo voy a dar más adelante. Pero sí, para que se den una idea, el tiempo transcurre distinto a velocidad cercana a la luz. Todo cambia. Y es por eso que es esta clasificación, porque todos los fenómenos cambian a velocidad cercana a la luz.
Esto hay que entenderlo muy bien, es lo básico que hay que entender. La física cuántica, la física moderna, estudia fenómenos a velocidad cercana a la luz, donde el tiempo, el espacio cambia, donde eso es lo que cambia, es completamente diferente. ¿Sí se entiende? Este es el concepto que de manera engañosa, falsa, luego ponen en muchos videos que les comenté, ¿no? De meditación o de superstición o de brujería, ¿no? Porque, este, bueno, ¿por qué lo sé? Porque ya ven que en el YouTube, aparecen comerciales sin que uno los llame. Luego, aparecen los comerciales. Y un día se me apareció uno de esos videos que hablaba de temas de según meditación o algo así. Y decía, de manera engañosa, decía, la física cuántica ha descubierto que los fenómenos dependen del observador. Y pues esa es una total mentira. Desde la física clásica se dice eso, desde los fenómenos a una velocidad por debajo de la luz. Se sabe que el observador es el que altera el fenómeno, que el fenómeno depende de quién lo observe. Eso se sabe desde la física clásica, se sabe desde siglos. No es algo que la física cuántica haya descubierto, no. Es algo que se sabe desde siglos, que el observador altera el fenómeno. No solamente en la física, es una regla en la ciencia en general, es una regla en todas las ciencias. Por ejemplo, en biología, unos biólogos que van a observar a unos animales en su hábitat natural, digamos en la selva o en la jungla, los animales cuando sienten o ven a las personas desde lejos, cuando ya los ven, pues van a alterar su comportamiento. Ya no va a ser su comportamiento natural, ¿no? Intrínseco. Ya va a cambiar su forma de comportarse. Entonces, este argumento de que el observador altera el fenómeno observado es algo que se sabe en todas las ciencias, no es algo de novedad, no es algo de la física cuántica, eso es mentira. Y es lo que venía a decir este video, ¿no? De YouTube que les digo que me apareció, este comercial de algo de meditación, que como dijo este concepto de física, yo dije, a ver qué está diciendo. Y sí, era una total barbaridad, una total mentira lo que estaba argumentando. Y lo estaba diciendo, pues como les digo, para marear a la gente, como decimos en México, echarles un poco mareador, para que se unan a sus prácticas, ¿no? Digo, yo no critico eso de la meditación o del yoga, ni sé qué es, pero no lo critico. Pero lo que sí digo que está mal, lo que sí critico, es que estén usando estos conceptos de ciencia que ni los explican bien y que solamente los usan para apantallar a la gente, para marearla, ¿no? Para apantallarla. Y que se advoquen, se inscriban en sus prácticas. Si ya inician engañando a la gente, si ya de entrada así inician para que se inscriban, pues ya iniciamos mal, dice mucho, ¿no? De lo que hacen, de lo que son. Entonces, eso es a lo que me refiero. Si tan bueno fuera lo que hacen, pues dirían sus preceptos, sus conceptos. Me refiero, simplemente expondrían lo que hacen, sus prácticas de meditación sin necesidad de echarles un choro mareador, este choro de, según la física cuántica ha dicho esto, o la ciencia ha dicho esto. No habría necesidad. Nada más tienen que decir lo que hacen y pues la gente pues ya dirá, ¿no? Si se inscribe, ¿no? En esas prácticas, ¿no? Entonces, por eso les digo que deben conocer los conceptos básicos para que no los anden engañando en cualquier video. Luego dicen que luego el concepto de energía, que todos somos energía, así de manera muy esotérica, muy supersticiosa, pero hay que saber el concepto de energía. Voy a ver si da tiempo en la tercera sesión de ver energía potencial y cinética, y si no, lo explico en plataforma, ahí lo explico con calma. Todo lo que no me alcance a ver en la clase, lo explico en plataforma, como algunos ya se habrán dado cuenta que han accedido, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos que se utilizan coloquialmente, pero que están muy mal empleados, están equivocados. Y muchos de estos conceptos que ocupan en los videos
o sin criticar, pues, que ocupa a veces la gente, pues caen en la superstición y pues sí, así, en la superstición. No, no es el concepto correcto. Antiguamente no se decía que somos energía o que nos movemos en la energía. Hace 100 años se decía que nos movíamos en el éter. Así se le decía. Hace 100 años, así como algunas personas hablan de la energía y que nos movemos en la energía y que está este flujo de energía, hace 100 años se le llamaba el éter. Así se le decía el éter. El éter era una sustancia que se creía que existía, incluso los científicos, los físicos creían que existía. Se creía que el éter era eso negro del espacio. Actualmente sabemos que lo negro del espacio es vacío, que es el vacío. Pero antiguamente, hace siglos, hasta hace 100 años, se creía que todo eso negro era el éter y que todos los planetas se movían en el éter, que era digamos que un océano gigante, era una especie de agua, de una especie de líquido, donde nos movíamos todos, donde se movían los planetas y el sol, que nos movíamos en el éter. Eso se creía hace siglos hasta hace 100 años. ¿Por qué hace 100 años? Ah, pues porque en el 1915, bueno, ya hace 110 años, en 1915 los físicos Michelson y Borey demostraron con un experimento que no existía el éter, demostraron que efectivamente no existe el éter. Y ya, entonces ya se refutó la existencia del éter. Y ya se sabe que lo que está en la noche, en el espacio, lo negro, es el vacío, que los planetas se mueven en el vacío. Entonces fue gracias a ese experimento del 1915 de Michelson y Borey. Y a partir de ese momento veo que estos círculos de superstición, meditación, yoga o brujería le cambiaron el nombre. Ya no le llamaron éter, le llamaron energía. Entonces ahí uno se da cuenta de la fragilidad de las bases de esas prácticas. Cuando alguien le va cambiando las palabras a lo que decía antes, cuando ya se están desdiciendo, cuando ya le están cambiando a sus argumentos, entonces ya se ve la fragilidad de sus bases, ¿no? La fragilidad de sus argumentos. Entonces, les digo, desde hace 100 años, cuando se refutó la existencia del éter, ya ahora se le dice energía y que somos energía y que estamos en la energía del universo, ¿no? Entonces, pero no, es algo, esa forma de decir la energía raya en la superstición. Entonces, hay que saber el concepto correcto, ¿sí? Entonces, ¿dudas, comentarios hasta acá de lo que se va exponiendo? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Bueno, entonces continuemos. Entonces, así se pueden dar cuenta cuando una práctica los quieren engañar o si es auténtica. Si andan cambiando sus conceptos a cada rato con el paso de los años, pues no, no es un buen sistema, es un sistema endeble, enteleque, o es una práctica que es, como diré, pues es engañosa, no es buena, nada más quieren ganar dinero o quieren ganar poder, ¿no? Un ejemplo, es decir, cuando los argumentos se mantienen durante siglos, es que sí, es una estructura estable, es una estructura fuerte, ¿no? Como la matemática, conceptos de el teorema de Pitágoras que usaban los egipcios, pues ha venido usando precisamente desde esa antigua civilización, desde esos milenios hasta entonces, ¿no? Hasta ahora. Entonces, hay cosas que no cambian con el paso de los siglos y ahí nos podemos dar cuenta dónde está la verdad. ¿Sí se entiende?
también valores morales, de hecho, es la época actual, es la época moderna, que se critica los valores morales antiguos, pero si son antiguos, significa que esos valores han perdurado por siglos, por generaciones y generaciones, lo cual indica que son verdaderos, que son estables, tienen fuerza. En cambio, los valores actuales van cambiando todo el tiempo. Es lo que se enseña, es la época en la que vivimos, la época moderna, que lo que es verdad hoy puede ser mentira mañana, puede ser mentira en una hora. En serio, así pues hasta las universidades, lamentablemente, se los enseñan a los alumnos, el relativismo social. Ahorita voy a hacer comentarios de eso, pero es la época en la que vivimos, donde no hay supuestamente no hay verdades, pero digo, sí está bien cuestionar, la filosofía lo hace, pero sí hay ciertos preceptos que los griegos, les digo, mantuvieron por siglos, y así es lo que fundó nuestra civilización actual, esos valores de los griegos que heredaron los romanos y que por lo tanto heredaron los europeos, y de los europeos por los españoles nos lo dieron a nosotros, ¿sí? En la época prehispánica no había valores, por eso es que había sacrificios humanos. Por eso al grado de que las madres buscadoras cuando encuentran fosas mandan el gobierno al INA, al Instituto de Antropología, para ver si no eran restos prehispánicos. Es algo aberrante, es una mentira, ¿no? Digo, es algo, obviamente no tiene nombre, ¿no? Cómo se burlan de las madres buscadoras. Bueno, también padres buscadores, ¿no? Que hay, las familias buscadoras, los colectivos. Entonces, en lugar de hacerles estudios a los cuerpos, mandan al Instituto de Antropología e Historia de México diciendo que eran restos prehispánicos. Entonces, es algo aberrante, ¿no? Pero eso se debe precisamente a que hemos perdido esos valores que les llamamos de Occidente, los valores que heredamos desde los antiguos griegos, desde hace siglos. Ah, bueno, ¿dudas, comentarios? Ya se sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo había dicho, como les comenté, Platón, también en la Edad Media, San Isidoro de Sevilla, también ¿cómo era el que tradujo la Biblia? ¿Cómo se llamaba? San Anselmo, no, Ay, después ahorita en la próxima sesión les digo. Pero sí, varios ya habían dicho que la Tierra giraba alrededor del Sol, no solamente Galileo o Copérnico. Ya se sabía desde los griegos y se fortaleció esa idea en la Edad Media. Ahorita en la próxima sesión, ¿quiénes más, les digo, quiénes más dijeron que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol? Entonces, ese también es un conocimiento que se mantuvo por siglos. También se critica mucho a la Iglesia Católica, pero la Iglesia que no cambia, ¿no? Sus preceptos, que no los cambia. Pero más bien eso nos muestra lo fuerte que son sus bases, lo fuerte que son sus argumentos. Eso es a lo que voy. La ciencia y otras estructuras como la Iglesia Católica u otras estructuras antiguas, si no que no cambian sus preceptos, significa que son fuertes, que son verdaderos, son fuertes porque efectivamente no están sujetos al tiempo, ¿no? A los cambios de las generaciones, ¿no? A las ideologías modernas. Entonces, más bien, es una época donde se critica eso, lo antiguo, pero más bien yo digo que es algo fuerte, que efectivamente no cambien sus preceptos, ¿no? Como lo hace la ciencia o la Iglesia Católica u otras estructuras, ¿no? Son muy pocas las estructuras que han sobrevivido, que se han mantenido por milenios. Creo que estas son las dos únicas, las matemáticas, la física y la Iglesia Católica. Son las únicas que se han podido mantener por milenios, bueno, al menos 2000 años. Ya las demás han perecido. El Imperio Romano cayó, y varios otros imperios e ideologías que han ido cayendo a lo largo del tiempo. Muy pocas son las estructuras que han logrado sobrevivir a través de los siglos. Ah, bueno, dudas. ¿A qué vino a colación todo esto? Ah, sí, que por los videos, ¿no? Por los videos estos que se ven mucho en YouTube,
TikTok e Instagram, ¿no? De estos conceptos de la velocidad de la luz o de la luz. Entonces sí, deben conocer, tener el conocimiento básico para que no los estén mareando ahí cualquier video, ¿no? Si miren, tan solo pónganse a pensar, si todos estos conceptos, para entenderlos muy bien, se requiere mínimo una clase de 2 horas, ¿cómo van a explicárselos en un video de 30 segundos, en un TikTok de 30 segundos? Entonces, también vivimos en esa época de donde la atención solamente se limita a 30 segundos, ¿no? Que duran las redes sociales. Entonces, es algo muy lamentable porque el verdadero conocimiento se requiere más tiempo para poder adquirirse. Un conocimiento firme, fuerte, que genere, ¿no? Que raíces, ¿no? Que eche raíces. No, no puede ser, ¿cómo se dice? Explicado en 30 segundos. Entonces, por eso también deben tener cuidado de varios de los videos. El 90% del contenido de redes sociales es falso. Ya el otro 10%, pues hay que ubicarlo muy bien. Pero necesitamos de estas herramientas de la ciencia para identificar efectivamente el contenido fuerte, el contenido que sí está investigado, el contenido que sí tiene fundamentos, que fue investigado, ¿no? Y que no fue dicho así nada más. Entonces, por eso es necesaria la ciencia, como lo he dicho en todas las clases, para que aumentemos la capacidad de analizar y razonar. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces continuemos. Este, Dentro de las ramas de la física clásica, está la cinemática, mecánica, hidráulica, termodinámica y óptica. Hay muchas más ramas. Aquí nada más pongo las principales, la que puede que les pregunten en la plataforma o en el examen final. Pero son muchas más ramas de la física clásica. Aquí nada más pongo las principales. Y voy a dar el concepto de algunas de ellas. Por ejemplo, cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produce el movimiento. Ahí está. Entonces, la cinemática estudia fenómenos como la aceleración de los cuerpos, la velocidad que lleva, la distancia que recorre, el tiempo que tarda en hacer el recorrido, el tiempo que tarda. Esas son cuestiones que estudia la cinemática. ¿Sí se entiende? No, les dije que no usen la inteligencia artificial, por favor. A ver, ¿o qué pregunta tienen? Pregunten, no, no tengan pena. Yo no les voy a regañar por las preguntas que hagan. En las universidades, sí amonestarán a los alumnos que no siguen sus ideologías. En la Universidad de Oaxaca, luego hay maestros que les dicen a los alumnos que solamente hay dos personas, los de izquierda y los de derecha. O en las carreras de psicología, donde los hacen feministas. Y sí, los amonestan, los reprueban si no siguen esa ideología. Pero aquí no, aquí pueden, por eso les digo, preguntas, réplicas, comentarios, no, hasta les digo, réplicas, sí pueden decir, no hay problema. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Porque alguien estaba solicitando usar la inteligencia artificial. A ver, preguntas, comentarios. A ver, digan. A ver, ¿quién iba a usar la IA? Bueno, está bien, no digan quién iba a usarla, pero si tienen dudas, pregunten, ¿sí? Pregunten, no. Y ya si no la puedo responder, ya les digo, en la otra sesión, pues se los termino de responder, ¿sí? Entonces, pero sí, pregunten, a ver, dudas, comentarios. ¿Quién tenía dudas? A ver, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver.
¿No? Entonces nadie iba, aquí me salió una alerta de que querían ocupar la IA, pero bueno, está bien. Entonces, continuemos. Si tienen dudas, pregunten, ¿eh? No, no se queden con la duda. Bueno, entonces continuemos. Ahora vamos a ver mecánica. Este, la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos, y la causa que produjo el movimiento. La mecánica sí lo estudia, estudia la causa del movimiento, estudia la fuerza aplicada al objeto, la energía potencial y cinética. La energía se divide en dos, nada más, dos solamente, potencial y cinética. Espero que me dé tiempo verlo en la próxima sesión, si no, lo explico en plataforma. Es energía potencial y cinética. También la mecánica estudia el torque o torca, que es el giro de los cuerpos cuando los objetos giran, cuando tienen un ángulo de inclinación en movimiento. El movimiento circular de los cuerpos también. Todo es el impulso también, lo estudia la mecánica, el impulso. Entonces, todo eso sí lo estudia la mecánica, la causa del movimiento, fuerza, energía, potencial cinética y torca e impulso. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Dudas, preguntas. Sí, para que vean que por ninguna pregunta se les va a amonestar, pues ya la plataforma los evalúa automáticamente. Yo no puedo meter mano. ¿Cómo se dice? Ahí ya los evalúa automáticamente y van a ver que las preguntas son del contenido de la clase o de los videos tutoriales que ahí subí, que grabé y que subí. Entonces, pregunten, cualquier duda, pregunta, réplica, comentario, digan. Dudas, preguntas hasta acá. Bueno, entonces continuemos. Vamos a hidráulica. Era parte de las ramas que me puse hace rato, que expuse hace rato. La hidráulica estudia los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Los líquidos y gases. Gas, humo o vapor es lo mismo, se refiere al estado gaseoso. Gas, humo o vapor es lo mismo, es el estado gaseoso. Y también los líquidos, eso es lo que estudia los fluidos. Y gracias a la hidráulica sabemos que si tenemos un sistema, una máquina, un dispositivo que tiene encerrado un fluido, a ver, lo voy a dibujar. Por ejemplo, si tengo este dispositivo, ahí está, que tiene dos áreas, una chica y una grande. Si aquí adentro encierro un fluido, ya sea un líquido o un gas, si a esta área pequeña yo le aplico una fuerza pequeña, esto es capaz de producir una fuerza grande que salga en esta área grande. Eso es lo que nos dice la hidráulica. A eso se le llama principio de Pascal. Una fuerza pequeña en un área pequeña puede producir una fuerza grande en esta área grande. Este es el principio de los frenos de los automóviles. Una fuerza pequeña, que es la del pie sobre el freno, produce la fuerza grande, que es detener todo el automóvil.
El automóvil pues pesa 1 tonelada, y lo podemos detener solamente con el freno. Y esto se debe a la prensa hidráulica, al principio de Pascal. Eso es el gasto hidráulico, efectivamente. Eso es el gasto, la hidráulica, perdón, el gato hidráulico. El gato hidráulico. La fuerza pequeña, que es la palanca que uno hace con la mano, produce la fuerza grande, que es levantar todo el automóvil. Bueno, también se requiere, ¿no? Que el gato sea resistente, ¿no? Porque si no, pues se puede bajar, ¿no? Puede, bajarse el automóvil, ¿no? Entonces, sí, este es el principio de los frenos del gato hidráulico. Y ya como en el paso de las décadas ya han ido mejorando estos frenos hidráulicos. Por eso los trailers ya los puede conducir cualquiera. Hace décadas, pues los traileros tenían que tener mucha condición física, eran muy fuertes, porque pues sí, eran muy duros esos volantes, eh, el volante del tráiler. Pero ahora, pues ya con el avance y que han hecho mejores sistemas hidráulicos, ya las pipas, ya los trailers, ya los pueden conducir cualquiera, ya son más fáciles, ya no se requiere tanta fuerza. Hace décadas sí, todavía eran muy, muy, muy duros, muy resistentes. Incluso de los bochos, de los Volkswagen, si han visto a alguien o experimentado conducir un Volkswagen, un bocho, era todavía muy, muy resistente, ¿no? Muy duro. O tenía que uno que impulsarse para mover el volante, ¿no? Pero ya los autos de ahora hasta con el dedo lo veo que los mueven. El mío, el seminuevo que tengo, un Sentra 2009, es ligero todavía, pero yo me acuerdo que una vez que le enseñé a manejar a una amiga, me decía que lo sentía duro, que estaba rígido el volante. Le digo, ¿a poco está rígido? Sí, está ligero. Pero bueno, quizás todavía en el 2009 estaban un poco duros los volantes, pero ya ahorita en estos últimos años ya son muy ligeros, que hasta con el dedo veo que los pueden mover. Entonces, esto se debe a la hidráulica, que una fuerza pequeña en un área pequeña puede producir una fuerza grande en un área grande. Igual el volante es un sistema hidráulico, esa fuerza pequeña de nada más girar el volante, pues produce la fuerza grande que es mover todo el automóvil, las llantas, ¿no? Las llantas delanteras. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. El Suro, sí, el más clásico, ¿no? Entonces, sí, todavía los antiguos, sí, todavía están toscos, como dicen, ¿no? Duros. Pero ya los de ahora ya están muy ligeros. Aunque los de ahora, los automóviles de ahora ya compactos, ya no son aerodinámicos. Y su forma, que están así muy compactos, los autos de ahora, ya hace que no sean aerodinámicos. Es decir, tienen mucha resistencia al aire. Es decir, en su velocímetro, cuando ya vayan a 60, 80 kilómetros sobre hora, en realidad le deben restar 10. Réstenle 10 kilómetros sobre hora, porque los autos de ahora ya no son aerodinámicos y tienen mucha resistencia al aire. El aire los va deteniendo, les va poniendo resistencia, ¿sí? Entonces también por eso no los deben forzar mucho. Los de antes, la forma no solamente era para que se vieran bien, sino que eran aerodinámicos. La forma de los Urus, del Sentra que tengo, por ejemplo, del Versa incluso, este, era hecho de tal forma que venciera la resistencia del aire, que el aire no los estuviera deteniendo. Por eso era esa forma, también no tanto que se vieran muy bien. Entonces, pero veo que los coches de ahora, por su forma, sí tienen bastante resistencia al aire. Por eso ya en carretera veo que sí tienen menor estabilidad. Esos coches sí he visto que tienen menor estabilidad. Así que si ustedes conocen uno de esos coches, deben tener cuidado, ¿eh? Porque sí veo que no tienen tanta estabilidad como los de hace 10 o 15 años o 20 años. Son muchos conceptos de física que hay que entender, ¿no? Que bueno, que efectivamente a veces los que manejan no los aplican, ¿no? Por la experiencia, ¿no? Como que los deducen. A mí en mi caso me ayudó mucho, como ya sabía física cuando aprendí a manejar, la física me ayudó mucho a manejar, a aprender a manejar rápido.
y ya como en 3 semanas sí ya podía manejar. Porque sí, en los topes hay que saber, en los topes hay que dejar que la inercia del coche atraviese, bueno, que sí, que atraviese el tope. Por eso hay que poner neutral, frenar, poner neutral y ya. Bueno, yo conduzco estándar. Del automático me imagino que ha de ser algo parecido. No, nunca he conducido automático, pero al menos del estándar, por eso les digo, ¿no? Neutral y ya dejar que la inercia del coche lo pase el tope. Y así es como lo hace de manera tranquila, ¿no? Que lo hace bien el coche, así muy suave. Porque si andan ahí pisando el freno a cada rato o acelerando a cada rato, por eso es que se va desbalanceando. Luego en los topes veo que, púncatelas, que lo atraviesan y salta, ¿no? El coche. Entonces, sí hay que saber lo mínimo de física, aunque sea. Ahorita voy a hacer más comentarios de eso cuando veamos las leyes de Newton, porque ahí vamos a ver la inercia. Vamos